En la abarrotada iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid. Bajo el sol implacable de un junio sofocante. Javier, de 25 años, besó apasionadamente a su tío político Carlos, de 59, en medio de la ceremonia de boda de su prima. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio ensordecedor, seguido de un caos de gritos y lágrimas que rompió para siempre los lazos familiares que habían sostenido sus vidas. Javier sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Pero en ese instante de locura, supo que no podía seguir mintiéndose. Javier había crecido en el barrio de Chamberí, en una familia conservadora donde las tradiciones católicas eran inquebrantables. Su padre, un abogado exitoso, siempre le había inculcado el valor del deber y la apariencia. La familia es lo primero. Hijo, repetía con esa voz grave que no admitía réplicas. Javier, con su título en periodismo recién obtenido, trabajaba en un pequeño periódico local, cubriendo eventos culturales que le permitían escapar un poco de la rigidez hogareña. Pero nada lo preparó para el torbellino que inició cuando Carlos, el esposo de su tía Marta, entró en su vida de manera inesperada. Todo comenzó un año antes, cuando Marta viajó a Barcelona por trabajo durante 3 meses, dejando a Carlos solo en su apartamento en el mismo edificio donde vivía Javier. Carlos, un profesor jubilado de historia en la Universidad Complutense, era un hombre culto, con una biblioteca que ocupaba toda una pared de su sala. Javier, siempre curioso, empezó a visitarlo para pedir libros prestados. Al principio, eran conversaciones inocentes sobre la Guerra Civil Española o la literatura de García Lorca. Pero pronto, las charlas se extendieron hasta la madrugada, revelando capas profundas de sus almas. Carlos hablaba de su matrimonio con Marta como un compromiso de juventud, forjado en los años 80 cuando las expectativas sociales eran asfixiantes. Me casé porque era lo que se esperaba, confesó una noche, con una copa de vino en la mano. Javier, que había luchado en silencio con su orientación sexual desde la adolescencia, encontró en Carlos un eco de sus propios conflictos. Yo también me siento atrapado, admitió Javier, mirando al suelo. Esa confesión abrió una grieta en sus defensas. Las visitas se volvieron frecuentes. Javier ayudaba a Carlos con tareas domésticas, cocinaba paellas improvisadas, arreglaba el jardín del balcón. Incluso lo acompañaba a paseos por el Parque del Retiro. En esos momentos, surgían roces accidentales que electrificaban el aire. Carlos, con su experiencia vital, compartía anécdotas de viajes por Andalucía, describiendo las playas de Cádiz con una nostalgia que Javier interpretaba como anhelo de libertad. Pero el conflicto interno de Carlos era palpable, amaba a su esposa, o al menos el hábito de amarla, y temía el escándalo que podría destruir su reputación en el círculo académico. Javier, por su parte, lidiaba con la presión de su familia. Su madre, devota católica, lo bombardeaba con preguntas sobre novias inexistentes. Ya es hora de que sientes cabeza, le decía durante las cenas dominicales. Él asentía, pero por dentro se desgarraba. En Carlos encontró no solo atracción, sino comprensión. Una tarde, mientras ordenaban libros, sus manos se tocaron y ninguno retrocedió. El beso que siguió fue tímido, cargado de culpa, pero liberador. Desde entonces,
Su relación se convirtió en un secreto compartido. Se veían a escondidas. En cafeterías alejadas o en el apartamento de Carlos. Javier se sentía vivo por primera vez. Pero el peso de la traición lo carcomía. ¿Qué estamos haciendo?, se preguntaba en las noches de insomnio. Carlos, atormentado por su doble vida, intentaba poner fin varias veces. Esto no puede continuar. Javier. Tengo una familia, decía, pero siempre volvía. El punto de inflexión llegó con la boda de la prima de Javier, hija de Marta y Carlos. La familia entera se reunió en Madrid. Javier, designado como padrino, estaba nervioso. Carlos, el padre de la novia, irradiaba una falsa calma. Durante la ceremonia, en un momento de confusión emocional, Javier se acercó a Carlos en el altar para ajustar su corbata. El impulso fue irrefrenable, lo besó frente a todos. El escándalo estalló. Marta, pálida como un fantasma, abandonó la iglesia en llanto. El padre de Javier lo miró con odio puro. Eres una vergüenza, le espetó antes de marcharse. Carlos, aturdido, no dijo nada. Solo se dejó caer en un banco. Javier huyó esa noche, refugiándose en un hostal barato en el centro de la ciudad. Los días siguientes fueron un infierno. Las llamadas no cesaban, insultos, reproches, amenazas de desheredarlo. Javier perdió su trabajo cuando el rumor llegó al periódico. No podemos tener escándalos, le dijo su jefe. Solo. En la habitación fría, Javier reflexionaba sobre sus decisiones. ¿Valía la pena el amor si destruía todo? Carlos, por su lado, enfrentaba el divorcio inminente. Marta, herida en lo más profundo, le exigió explicaciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Carlos? Con mi sobrino, gritaba. Él, con la voz quebrada, admitió todo. La culpa lo consumía, había traicionado a su esposa, a su hija en su día especial. Pero en el fondo, sentía un alivio perverso. Como si por fin respirara. Javier y Carlos se reencontraron una semana después en un café discreto en Malasaña. Lo siento, murmuró Javier. Carlos lo miró con ojos enrojecidos. Yo también. Pero no puedo negar lo que siento. Decidieron intentarlo. A pesar de todo. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácilmente. Amigos se alejaban. Familiares cortaban lazos. Javier buscaba empleo en vano. Estigmatizado por el chisme. En las noches, Javier escribía en un diario, el amor no debería costar tanto. Carlos, leyendo viejos libros, cuestionaba su moral. ¿Era egoísmo o autenticidad? La tensión crecía. Y con ella, las dudas. Madrid se volvía hostil para Javier y Carlos. Tras el escándalo de la boda, la familia se dividió en bandos irreconciliables. El padre de Javier, furioso, lo expulsó de la casa familiar. No quiero verte más, le dijo por teléfono, cortando la llamada antes de que Javier pudiera responder. Su madre, entre lágrimas,
Le enviaba mensajes suplicantes: vuelve. Hijo. Podemos arreglarlo con terapia o la iglesia. Pero Javier sabía que no había vuelta atrás. Carlos. Meanwhile. Lidiaba con el divorcio. Marta. Una mujer fuerte que había construido su carrera en el mundo de la moda. No perdonaba la traición. En las reuniones con abogados. Lo acusaba de haber destruido su vida. 30 años de matrimonio para esto. Sollozaba. Carlos. Sintiéndose un villano. Accedió a cederle la mayor parte de los bienes. Su hija. La novia recién casada. Le escribió una carta desgarradora: papá. ¿Por qué en mi boda? Me has robado la alegría. Él no tenía respuestas. A pesar del dolor. Javier y Carlos se mudaron juntos a un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde esperaban pasar desapercibidos. Javier encontró un trabajo precario como camarero en un bar gay friendly. Donde al menos no lo juzgaban. Carlos. Jubilado. Dedicaba sus días a escribir memorias. Un intento de procesar su caos interno. Pero la convivencia traía nuevos conflictos. Javier. Joven e impulsivo. Anhelaba una vida abierta. Quiero caminar de la mano por la Gran Vía. Le decía a Carlos. Pero Carlos. Marcado por una generación conservadora. Temía el rechazo. En España hemos avanzado. Pero no tanto. Respondía. Recordando los años de Franco donde la homosexualidad era delito. Sus discusiones se volvían acaloradas. Una noche. Javier explotó: ¿estás avergonzado de mí? Carlos. Herido. Salió dando un portazo. La presión social se intensificaba. En el bar. Javier oía comentarios despectivos sobre viejos con jovencitos. En la universidad donde Carlos había enseñado. Colegas lo evitaban en eventos. Un antiguo amigo le dijo: has perdido el respeto de todos. Carlos. Luchando con su identidad. Asistía a terapia en secreto. El psicólogo le preguntaba: ¿sientes que has sacrificado tu familia por un capricho? Él negaba. Pero las dudas lo carcomían. Javier. Por su parte. Enfrentaba el aislamiento. Sus amigos de la universidad se distanciaron. Temiendo el escándalo. Solo uno. Pablo. Lo apoyaba. El amor no elige edades. Le decía en confidencia. Pero incluso Pablo advertía: ten cuidado. La sociedad es cruel. Javier. En momentos de debilidad. Consideraba romper. ¿Vale la pena tanto sufrimiento? Se preguntaba. Un día. Marta apareció en el apartamento. Necesito hablar. Dijo con voz temblorosa. Carlos la dejó entrar. Javier se escondió en la habitación. La conversación fue brutal. Marta confesó su dolor: te amé. Carlos. Pero esto me destroza. Él admitió su lucha interna: nunca quise herirte. Pero no podía seguir fingiendo. Ella. Entre sollozos. Reveló que sospechaba desde hace años. Pero lo ignoraba por miedo. Al marcharse. Miró a Javier: cuídalo. Pero recuerda el precio que pagamos todos. Esa visita sacudió a Carlos. Empezó a cuestionar su decisión.
Tal vez debí quedarme con ella. Le confesó a Javier. Él, celoso y herido, replicó, entonces vete. La pelea escaló. Y Javier pasó la noche en la calle, vagando por Chueca, el barrio gay, donde vio parejas libres pero se sintió más solo. Al amanecer, volvió. Encontró a Carlos llorando sobre fotos antiguas. Se abrazaron. Pero la grieta se ampliaba. Javier buscó apoyo en un grupo de LGBT en Madrid. Allí oyó historias similares, familias rotas, prejuicios en el trabajo. Un hombre mayor compartió, el amor gay en España es legal, pero no siempre aceptado. Javier asintió, sintiendo el peso. Carlos, motivado, decidió confrontar a su hija. La llamó, necesito verte. En un café en Sol. Le explicó su verdad. Siempre te he amado. Pero oculté quién soy. Ella, con ojos hinchados, respondió, me duele. Papá. Pero tal vez con tiempo. Fue un pequeño paso, pero esperanzador. Sin embargo, el destino golpeó duro. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona, como periodista en un medio progresista. Es mi oportunidad, le dijo a Carlos. Él, aterrado por la separación, suplicó, no me dejes. Javier dudaba, elegir carrera o amor. La decisión pendía como una espada. La tensión culminó en una cena familiar improvisada. El padre de Javier, en un gesto de reconciliación, invitó a todos. Pero al ver a Carlos, explotó, fuera de mi casa. Javier defendió, es mi pareja. El padre lo abofeteó, gritando, no en mi familia. Javier huyó, arrastrando a Carlos. Esa noche, solos en el apartamento, Javier lloró, he perdido todo por ti. Carlos, roto, murmuró, y yo por ti. El amor se volvía amargo, cargado de sacrificios. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier y Carlos. Javier aceptó el trabajo en Barcelona, viéndolo como un escape de la asfixiante Madrid. Necesito espacio para crecer, le explicó a Carlos, quien asintió con resignación. Se mudaron juntos a un piso en el Eixample, esperando un nuevo comienzo. Pero la distancia no borraba las heridas. En Barcelona, Javier floreció profesionalmente. Cubría temas sociales, incluyendo derechos LGBT, lo que le daba propósito. Entrevistaba a activistas del orgullo. Escribía sobre matrimonios igualitarios. Pero en casa, el conflicto persistía. Carlos, lejos de su red social, se sentía aislado. Extraño Madrid. Mis libros. Mis amigos. Confesaba. Javier, frustrado, replicaba, adáptate. Yo lo hice por nosotros. La diferencia de edades se hacía evidente. Javier salía con colegas jóvenes, bailando en clubes de gracia. Carlos prefería lecturas tranquilas. Una noche, Javier volvió tarde, oliendo a alcohol. ¿Dónde estabas?
Preguntó Carlos con celos. Con amigos. Respondió Javier. La desconfianza crecía. Carlos buscó reconectar con su pasado. Contactó a exalumnos. Organizó charlas virtuales sobre historia. Pero el escándalo lo perseguía, un artículo en un tabloide lo tildaba de profesor infiel. Perdió invitaciones a conferencias. Mi reputación está destruida. Se lamentaba. Javier intentaba consolarlo, construiremos una nueva. Un giro inesperado llegó cuando Marta llamó. Necesito verte. Carlos. Por nuestra hija. Ella estaba en Barcelona por trabajo. Se encontraron en un restaurante en El Born. Marta. Más calmada. Dijo, he pensado mucho. No te odio. Pero el dolor persiste. Carlos confesó, siento haberte mentido. Ella reveló que iniciaba una nueva vida. Con un compañero de trabajo. Tal vez todos merecemos ser felices. Al despedirse. Abrazó a Javier, no lo lastimes. Esa conversación liberó a Carlos parcialmente. Pero avivó en Javier inseguridades. ¿Sigues amándola? Preguntó esa noche. Carlos negó, es el pasado. Pero Javier. Atormentado. Empezó a dudar de su compromiso. La sociedad catalana. Más abierta. Les daba respiro. Participaron en el Orgullo de Barcelona. Caminando de la mano por primera vez en público. Javier se sintió empoderado. Pero Carlos incómodo con las miradas. Soy de otra era. ¿Explicaba? El clímax llegó con una visita sorpresa del padre de Javier. He venido a hablar. Dijo en el umbral. Dentro. La tensión era palpable. Lo que has hecho es inmoral. Acusó a Javier. Carlos intervino, es amor. Señor. El padre. Rojo de ira. Gritó, ¿amor? Es una aberración. Javier. Defendiendo. Reveló su sufrimiento, he ocultado quién soy por ti. Papá. Eso es familia. El padre. Conmovido por las lágrimas de Javier. ¿Vaciló? No lo entiendo. Pero eres mi hijo. Se marchó prometiendo pensar. Fue un atisbo de esperanza. Pero el daño estaba hecho. Carlos. Inspirado. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, Amores ocultos en la España moderna. Compartía borradores con Javier, quien editaba. Trabajar juntos fortalecía su vínculo. Pero las presiones externas persistían. Javier enfrentó un dilema ético en el trabajo. Su jefe le pidió cubrir una historia sobre infidelidades en familias conservadoras. Similar a la suya. Es personal. Objeto. Pero aceptó. Viendo una oportunidad de catarsis. El artículo, publicado, generó controversia. Algunos lo alababan por su honestidad, otros lo criticaban por exponer vidas privadas. Carlos leyó el artículo y se enfureció, has usado nuestra historia. Javier defendió, es para ayudar a otros. La pelea escaló a gritos. Carlos empacó una maleta, necesito tiempo. Se fue a Madrid. Dejando a Javier solo. En la soledad, Javier reflexionó sobre sus elecciones. Llamó a Pablo, he perdido el control.
Pablo aconsejó, el amor requiere sacrificios. Pero no autodestrucción. Carlos. En Madrid. Se hospedó con un viejo amigo. Visitó a su hija, quien lo recibió con cautela. Estoy intentando entender. Papá. Compartieron una cena, donde Carlos habló de su juventud reprimida. Ella, suavizándose, dijo, tal vez mamá y yo podamos perdonar. Días después, Carlos volvió a Barcelona. No puedo vivir sin ti, admitió. Javier, aliviado, lo abrazó. Pero acordaron terapia de pareja. En sesiones, exploraban Mautun, edades, expectativas, culpas. La reconciliación trajo paz temporal. Pero el alto precio era evidente. Javier perdió promociones por su controversial perfil. Carlos. Su salud deteriorada por estrés. Visitaba médicos. Con el paso del tiempo, Javier y Carlos construyeron una rutina frágil en Barcelona. La terapia les ayudaba a navegar los conflictos internos. Pero las sombras del pasado persistían. Javier, ascendido en su periódico, cubría más temas LGBT, convirtiéndose en una voz visible. Carlos publicó su libro, que recibió críticas mixtas, algunos lo veían como valiente, otros como oportunista. La familia comenzaba a sanar lentamente. La madre de Javier visitó, trayendo fotos antiguas. Te echo de menos, dijo, abrazándolo. Con Carlos. Fue cortés pero distante. El tiempo curará, murmuró. El padre, en llamadas esporádicas, mostraba progreso, estoy leyendo sobre esto. Marta, en una nueva relación, invitó a Carlos a una cena neutral. Por el bien de nuestra hija, explicó. Allí, hablaron como adultos. Fui infeliz mucho tiempo, admitió Carlos. Ella asintió, yo también. Al final, se despidieron como amigos. Pero la sociedad no era tan indulgente. En un evento literario, Carlos fue confrontado por un excompañero, has traicionado tus valores. Él defendió, mis valores incluyen la honestidad. Javier, apoyándolo, escribió un editorial sobre prejuicios en la academia. Un nuevo conflicto surgió cuando Javier recibió una oferta para mudarse a Berlín. En un medio internacional. Es el sueño de mi carrera, le dijo a Carlos. Él, atado a España por edad y salud, se opuso, no puedo empezar de nuevo. Javier, dividido, cuestionaba, amor o ambición. La decisión culminó en una noche de tormenta. Discutieron hasta el amanecer. Javier gritó, siempre sacrifico por ti. Carlos replicó, y yo por ti. Dejando mi vida atrás. Al final, Javier rechazó la oferta, te elijo a ti. Pero el resentimiento latía. Meses después, la hija de Carlos anunció su embarazo. Serás abuelo, dijo en una videollamada. Carlos lloró de alegría. Pero temió el rechazo. En la visita, la familia extendida se reunió. El padre de Javier, presente, extendió la mano a Carlos, por el bebé.
La reunión fue tensa, con miradas acusadoras. Pero el nacimiento unió. En el hospital, Javier sostuvo al bebé, sintiendo una conexión. Esto es familia, pensó. Sin embargo, la salud de Carlos empeoró, diagnosticado con estrés crónico. Necesitaba reposo. Javier lo cuidaba, pero se sentía atrapado. He dado tanto, confesaba en terapia. En un momento de claridad, Carlos dijo: si quieres ir a Berlín, ve. No te retendré. Javier, conmovido, respondió: no sin ti. Decidieron mudarse juntos, adaptándose. Pero el traslado trajo desafíos. En Berlín, la cultura abierta les dio libertad. Pero Carlos luchaba con el idioma y el clima. Javier, exitoso, se sentía culpable. Una noche, Carlos colapsó, hospitalizado por un ataque de ansiedad. En la sala de espera, Javier reflexionaba sobre el camino, traiciones, pérdidas, despertares. ¿Ha valido la pena?, se preguntaba. Carlos se recuperó. Y fortalecidos, continuaron. Publicaron un libro conjunto sobre su historia, inspirando a otros. Al final, sentados en un parque berlinés, Javier miró a Carlos: hemos pagado caro, pero somos libres. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre los lazos familiares y sociales? ¿O fue un acto egoísta que causó daño innecesario?